Diplomado en Deporte y Paz, Módulo 1, Deporte y Sociedad. Tema 3, el deporte para la inclusión social de personas con discapacidad. Antes de abordar el tema, debemos considerar algunas cifras que nos dan un panorama real sobre la situación de las personas con discapacidad. Inicialmente, debemos referenciar que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Para el caso colombiano, y según cifras del censo del DANE del año 2005, para ese momento eran más de 2.624.000 personas que tenían algún tipo de limitación permanente. Esta cifra en ese momento correspondía al 6.3% de la población nacional. Para el año 2015 se estimó un número superior a los 3 millones. Sin embargo, estas cifras, para el caso colombiano, según algunas organizaciones de discapacidad, están muy por debajo de la realidad del país. Es decir, que estaríamos hablando de una población cercana a los 4 millones de personas con algún tipo de limitación. En este marco, debemos también considerar las personas que fueron afectadas por la acción de minas antipersonal en el marco del conflicto armado. Hasta el día de hoy se han registrado en el país 11.687 víctimas. En ese marco del conflicto, el 80% de ellas quedaron con heridas que en la mayoría de los casos generaron alguna situación de discapacidad permanente. El 20% de las personas afectadas por las minas fallecieron. Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas por minas antipersonal entre los miembros de la fuerza pública. Del total de víctimas, el 61% han sido miembros de la fuerza pública y el 39% restante han sido civiles. Por otro lado, un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional dejó una cifra importante frente a la población desmovilizada de las FARC. 3.305 personas censadas manifestaron tener algún tipo de limitación funcional. Todas estas cifras nos sirven para entender que existe una gran cantidad de personas en condición de discapacidad que tienen derecho a tener vidas plenas y a tener acceso a las mismas opciones que tienen las personas sin discapacidad. Es así como se hace importante generar mecanismos que permitan su inclusión social plena. Se requiere entonces una oferta amplia que garantice su participación en deporte a partir de sus intereses y de sus posibilidades. Cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de personas con discapacidad y cuando hablamos del tema derechos, debemos hacer una referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento, emanado de la Organización de Naciones Unidas en el año 2006, se generó con el ánimo de que los países miembros se comprometieran al desarrollo de actividades que permitieran la inclusión plena en la sociedad de las personas con discapacidad. Esta consideración se realiza a partir de unos elementos de estudio que arrojaron resultados muy claros acerca de la situación de las personas con discapacidad en la sociedad. Es así como el documento plantea textualmente:
observando con precaución que pese a estos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo. El mismo documento plantea igualmente, reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, es importante referenciar que algunos estudios evidencian que existe un alto nivel de sedentarismo entre las personas con discapacidad, y esto, ligado muchas veces a hábitos inadecuados de alimentación, incrementan la incidencia de las complicaciones secundarias para la salud. Otro dato que debemos también referenciar es que dentro de la población con discapacidad, que como anotamos anteriormente, se caracterizan por un bajo nivel de actividad física, las mujeres con discapacidad hacen menos ejercicio que los hombres con discapacidad. Es decir, los factores de riesgo por inactividad física, y reitero, sumado a hábitos inadecuados de alimentación, pueden generar complicaciones secundarias para la salud. El documento de las Naciones Unidas no solo presentó una invitación amplia a los países miembros a adoptar medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de participar plenamente en los contextos sociales, sino que también dio un importante lineamiento frente al tema de la consideración de la discapacidad, y es que conceptualizó la discapacidad de una manera diferente a la que tradicionalmente se venía considerando. De manera puntual, la convención conceptualizó la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este concepto es de fundamental importancia, ya que le quita el peso y la carga tradicional que la sociedad le ha impuesto de manera indirecta a las personas con discapacidad, y hace un llamado de atención a los gobiernos locales a todos los niveles para que consideren su responsabilidad en la atención a las necesidades de las personas con discapacidad debido a sus deficiencias, pero también debido a las barreras arquitectónicas y sobre todo a las barreras generadas por el desconocimiento y las actitudes de la sociedad en general frente a las personas con discapacidad. Puntualmente, el artículo 30 de la Convención plantea el derecho a la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Y este artículo se plantea en virtud de un objetivo claro, y es a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás personas en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, e invita a que los Estados parte adopten las medidas pertinentes precisamente para alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas a todo nivel, es decir, nivel recreativo,
nivel formativo, nivel de rendimiento o nivel competitivo. Esta invitación se extiende igualmente para asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades, y a ese fin alentar a que se les ofrezca en igualdad de condiciones con los demás instrucción, formación y recursos adecuados, aquellos que sean necesarios precisamente para garantizar esa participación. Y más adelante el documento especifica asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. Sobre este aspecto hablaremos más adelante y particularmente en el documento Word que acompaña la presentación. Porque una de las grandes dificultades de la participación de personas con discapacidad en actividades de carácter recreo deportivo es que las instalaciones deportivas no cuentan con las posibilidades de acceso autónomo para personas con discapacidad. Y no solamente tiene que ver con el acceso, las puertas, las escaleras, los ascensores, la ausencia de rampas, sino que también tiene que ver con otros escenarios tales como los vestieres y casi siempre baños. Es decir, esta es una invitación a que las instalaciones deportivas tengan la posibilidad del acceso a personas sin discapacidad o a personas con discapacidad sin restricción de su movilidad autónoma. El documento es muy poderoso cuando plantea el tema de la infancia y expresa puntualmente asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar. Es decir, el documento hace un llamado, plantea de alguna manera una exigencia, pero también busca concientizar acerca de que la oferta recreodeportiva, tanto para niños, niñas y adultos, no debe ser un tema excepcional, sino que debe ser un tema ligado a el pleno goce de los derechos. Es decir, que un escenario deportivo sea accesible para personas con discapacidad no debe ser la excepción, sino debe ser la norma, y no debe considerarse como una acción buena, sino simplemente como una acción de lógica dentro de la necesidad de garantizar el pleno goce de derechos para personas con discapacidad. Para continuar el desarrollo de esta charla, vamos a considerar algunos conceptos que tienen que ver con la práctica de recreo deportiva y con algunos aspectos puntuales con esta misma. Inicialmente, vamos a considerar el deporte adaptado. Y cuando hablamos de deporte adaptado, estamos hablando de aquella disciplina deportiva formal, es decir, aquella modalidad deportiva que conocemos tradicionalmente, en algunos casos le llamamos deporte convencional, a la cual se le realizan ajustes técnicos o ajustes de implementación o ajustes en el reglamento para incentivar, permitir y garantizar la participación de personas con alguna condición de discapacidad. La participación de las personas con discapacidad en el deporte adaptado o mediante el deporte adaptado, pues le permite participar activamente en la sociedad. Permite a la persona con discapacidad focalizarse más en sus capacidades que en sus limitaciones. Mediante la participación en alguna modalidad deportiva se desarrolla independencia y se fortalece la autoestima, situaciones que se reflejan
en su vida cotidiana más allá del escenario deportivo. Pero sobre todo, la participación de las personas con discapacidad en el marco del deporte adaptado permite cambiar esa percepción errónea o tradicional que puede tener la sociedad sobre las personas con discapacidad. El deporte adaptado y la participación de las personas en deporte adaptado puede tener diferente orientación. Inicialmente, el deporte adaptado puede utilizarse en el marco de un proceso integral de terapia de rehabilitación. El deporte adaptado, cualquiera de sus modalidades, puede ser una actividad recreo-deportiva eventual. El deporte adaptado puede ser la actividad física sistemática que escoja una persona para mantener un buen estado de salud, o puede ser una disciplina deportiva que la persona escoja precisamente para su desempeño en escenarios competitivos. Como terapia de rehabilitación, cualquier modalidad deportiva, en este caso estamos observando un ejemplo de natación, el deporte adaptado pues contribuye con un fortalecimiento muscular, ejerce un efecto positivo sobre la condición física general y se orienta al restablecimiento de la funcionalidad después de una situación traumática que puede haber conllevado precisamente adquirir la condición de discapacidad, o en general para buscar desarrollar algunas habilidades y destrezas que contribuyan no solo con el desempeño de la persona en el escenario recreo deportivo, sino también en su desempeño de vida cotidiana. Como actividad recreativa, es decir, una actividad eventual, pues la participación de una persona con discapacidad en este escenario pues permite inicialmente una sensación de normalidad de la vida. Generalmente, y todos lo sabemos, luego de un accidente en el cual se adquiere la condición de discapacidad, pues la vida de la persona cambia radicalmente, obviamente dependiendo de los niveles de afectación funcional después del trauma. Entonces la participación en alguna modalidad recreativa pues le permite generar una sensación de normalidad de la vida. Permite la generación de nuevos objetivos y retos. La persona participa de un grupo, interactúa, genera hábitos de comunicación, tiene nuevos amigos y es un escenario general de socialización. Y todo eso se traduce en una sensación de bienestar. En este marco debemos hablar entonces del deporte inclusivo, que es un concepto que implica una disciplina deportiva que permite la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad. En este caso también se consideran los ajustes técnicos de implementación o de reglamento, pero la idea es que todos los vinculados de la actividad estén participando literalmente de manera activa dentro del proceso. Es así como, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica una actividad física, puede ser recreodeportiva si es eventual, o puede ser una actividad física sistemática si la persona decide pues practicar sistemáticamente 2, 3, 4 veces durante la semana. Estamos viendo una práctica inclusiva, en este caso de natación, precisamente porque vemos la acción de una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad en la misma actividad. Es decir, las personas se están preparando para nadar. Todos recordemos que en el agua se minimiza la condición de discapacidad. Esta persona que estamos observando utiliza una silla de ruedas de manera permanente para su desplazamiento terrestre. Al ingresar al medio acuático, pues vemos que tiene algún nivel de funcionalidad en sus brazos,
o un alto nivel de funcionalidad, pues esta persona va a tener un desempeño autónomo e independiente sin depender de ninguna implementación especial. Así que podría desarrollar perfectamente una práctica en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad, obviamente considerando su nivel de desempeño en la natación. Una actividad sistemática, deportiva, pues genera para una persona con discapacidad los mismos beneficios que para una persona sin discapacidad. Se afecta de manera positiva al sistema cardiovascular, ejerce una positiva acción sobre el sistema respiratorio, se favorece el aparato locomotor, hay un fortalecimiento general y sobre todo hay un positivo estado de ánimo precisamente porque pues genera una sensación de autonomía, de independencia y de un favorecimiento de su salud. Y finalmente, pues el deporte adaptado como una modalidad competitiva para aquellas personas que decidan hacer del deporte precisamente una opción de vida. Estamos hablando ya aquí de un entrenamiento sistemático, un entrenamiento orientado hacia el rendimiento y hacia el alto rendimiento extensivamente, en donde la persona tiene la posibilidad de desarrollar, evidenciar y aprovechar todo su potencial en el escenario competitivo. Para tales efectos, pues hay un ciclo deportivo que inicia obviamente con los procesos de iniciación deportiva, es decir, los primeros contactos de la persona con la modalidad competitiva. Posteriormente ya viene una formación deportiva específica, es decir, un proceso de entrenamiento, generalmente 3-4 días a la semana, en donde el nuevo deportista ya adquiere los elementos técnicos necesarios para el desempeño en la modalidad deportiva escogida. De alguna manera ya hay una acción física en la cual hay una orientación hacia el desarrollo de las diferentes capacidades coordinativas o condicionales determinantes del rendimiento. Posteriormente se promueve pues a un nivel de rendimiento en donde ya afronta competencias a nivel nacional y posteriormente pues en virtud de su capacidad de rendimiento deportivo, pues el deportista puede aspirar al denominado alto rendimiento. Cuando hablamos de alto rendimiento estamos hablando que esta se convierte en la principal actividad de este deportista y que tiene logros no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Como lo mencionamos anteriormente, el deporte de alto rendimiento es una opción de vida. Es decir, las personas con discapacidad deben tener las mismas opciones de desempeño deportivo y las mismas aspiraciones de personas sin discapacidad. Y entonces continuamos con otro concepto que tiene que ver también con un nivel superior de deporte adaptado y es el deporte paralímpico. Cuando hablamos de deporte paralímpico hablamos de la práctica de cualquier modalidad deportiva con orientación competitiva. Y en términos de gobernanza se hace referencia al deporte paralímpico como la actividad deportiva regida por el Comité Paralímpico Internacional. A nivel nacional, se entiende que esta participación está enmarcada dentro de las diferentes estructuras que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte: clubes, ligas, federaciones y Comité Paralímpico Colombiano. Es decir, cuando hablamos del deporte paralímpico estamos hablando ya de la cima de este movimiento social deportivo y que se erige como la parte más visible del deporte competitivo a nivel nacional o a nivel internacional. Para adentrarnos en este tema, debemos movernos un poquito y recordar cuáles son las organizaciones del deporte adaptado más importantes a nivel internacional. Inicialmente, a la izquierda, estamos observando el cuadro del
Olympics. Deaf del inglés, que quiere decir sordo. Entonces estamos hablando del movimiento sordolímpico, que como su nombre lo implica, vincula la participación competitiva de deportistas sordos y de baja audición. Este movimiento está liderado por el Comité Internacional de Deportes para Sordos y tienen los Juegos Sordolímpicos su máxima expresión competitiva. Los Juegos Sordolímpicos se desarrollan cada 4 años, en un año después de los Juegos Olímpicos, en una dinámica similar a la del movimiento olímpico. Anteriormente se denominaban Juegos Mundiales para Sordos y Juegos Internacionales para Sordos. Hoy en día hablamos de los Juegos Sordolímpicos, en donde participan deportistas representantes de diferentes países del mundo en la misma dinámica competitiva tradicional que observamos en el movimiento olímpico. En el centro observamos el logo de Special Olympics. Special Olympics es un movimiento deportivo y social que vincula a población con discapacidad intelectual. Special Olympics desarrolla programas en más de 170 países del mundo y en sus eventos de carácter internacional pues tiene una amplia convocatoria en donde se desarrollan igualmente competencias de carácter deportivo con algunas adaptaciones reglamentarias, como se anotó anteriormente, para garantizar y favorecer la participación de personas con discapacidad intelectual. Y vamos entonces al logo del lado derecho, que corresponde al movimiento paralímpico, que está regido por el Comité Paralímpico Internacional y que actualmente convoca más de 179 países del mundo. En las competencias en los Juegos Paralímpicos participan deportistas con discapacidad física, deportistas con secuelas de parálisis cerebral, deportistas con limitación visual y ciegos, y deportistas con discapacidad intelectual. A diferencia del movimiento de Special Olympics, en el cual prima el tema de la participación más que el resultado técnico deportivo, los Juegos Paralímpicos se convierten en un evento similar a los Juegos Olímpicos, en este caso para personas con discapacidad. Las dinámicas competitivas de los Juegos Paralímpicos son similares a las dinámicas competitivas del deporte convencional o del denominado deporte paralímpico, del deporte olímpico, perdón. Sin embargo, el movimiento paralímpico, más allá de su especificidad deportiva, es también un importante movimiento social. Un movimiento social que busca precisamente a través del deporte visibilizar las posibilidades de rendimiento y de desempeño en el marco del deporte de las personas con discapacidad, como forma de contribuir con el cambio de los imaginarios tradicionales frente a la discapacidad. Es así como el movimiento paralímpico se soporta o se sustenta sobre 4 pilares, que son los que conforman el alma del movimiento paralímpico como movimiento social. Estos son coraje, determinación, inspiración e igualdad, que de alguna manera evidencian el coraje y la determinación de las personas con discapacidad que deciden caminar por la senda del deporte, para lo cual requieren precisamente fijarse objetivos y sobreponerse no solamente a las dificultades y adversidades del deporte, sino a las dificultades y adversidades que encuentran socialmente por las barreras del entorno y las barreras de actitud para la posibilidad de su práctica deportiva. Y hablamos de inspiración porque el desempeño de los atletas, como podemos ver en la foto,
sirven de motivación e inspiración para otras personas con discapacidad que de pronto no tienen el talento ni las posibilidades ni el interés para llegar a altos escenarios del deporte competitivo, pero que de alguna manera el deporte envía un poderoso mensaje y es: tú puedes. Es decir, es inspiracional. Y no solamente para personas con discapacidad, también para personas sin discapacidad. Las imágenes del deporte, la actividad competitiva de los atletas del sector paralímpico son una prueba fehaciente de que cuando hay determinación, cuando hay una meta, se necesita disciplina, pero se pueden lograr los objetivos. Y el carácter de igualdad, el cuarto pilar, pues obviamente que lo que busca el movimiento paralímpico desde el punto de vista social es un tratamiento igualitario desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de participación social, desde el punto de vista de pleno goce de derechos para las personas con discapacidad. Y en esta gráfica observamos los medallistas colombianos en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. En Río 2016, Colombia tuvo su mejor participación histórica en unos Juegos. El país ocupó el lugar 37 entre 163 países participantes y fue catalogado como uno de los países con mayor desarrollo deportivo paralímpico. Las personas que estamos viendo aquí nos representaron dignamente y obtuvieron 17 medallas, 2 de oro, 5 de plata y 10 de bronce. Gracias al mérito deportivo y a la excelencia de su presentación, la bandera de Colombia ondeó en los escenarios paralímpicos de Río 2016. Debemos reconocer que algunas de estas caras no son conocidas gracias a la acción de los medios de comunicación. Sin embargo, también debemos reconocer que falta aún mucha difusión para garantizar que estos logros sean conocidos por toda la población en general. Que todos los niños de colegios conozcan a estos deportistas, conozcan de sus limitaciones y conozcan de sus logros como forma de ir considerando nuevas relaciones con relación a la discapacidad. Tradicionalmente a la discapacidad se le relaciona con un trato lastimero, con un trato condescendiente y en muchos casos con actitudes de discriminación. Cuando un niño con y sin discapacidad conoce sobre los logros de estos deportistas, no solamente genera escenarios de admiración y de respeto, sino también entiende que la discapacidad no es una barrera para el logro de las metas y de los objetivos propuestos. A ellos les debemos de alguna manera que cada vez haya más niños y jóvenes con discapacidad practicando alguna modalidad deportiva porque sueñan emular los logros obtenidos por estos atletas. La próxima cita orbital será en Tokio 2020, en donde Colombia aspira no solamente ratificar los logros obtenidos en Río de Janeiro, sino también superar esa meta. A nivel nacional, se han celebrado 5 versiones de Juegos Paranacionales. La primera versión de los Juegos Paranacionales fue en el año 2004, los cuales se celebraron en Bogotá. 4 años después, los Juegos Paranacionales se celebraron en la ciudad de Cali. En el año 2012, hubo una sede conjunta entre Cúcuta y Cali. En el año 2015, los Juegos se desarrollaron en Ibagué y para el año 2019,
los Juegos se realizarán en Cartagena. Es decir, al igual que la dinámica internacional de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en el país se realizan los Juegos Paranacionales en el mismo periodo en el cual se desarrollan los Juegos Nacionales. Esto evidencia el carácter y evolutivo que ha tenido el deporte paralímpico a nivel nacional. Reitero, falta mucho camino por recorrer, pero la idea es que todas estas dinámicas vayan irradiando, generando nuevas opciones de práctica deportiva y de práctica recreodeportiva para personas con discapacidad. No todas las personas tienen que ser campeones, no todas las personas tienen que aspirar a convertirse en deportistas de rendimiento y no todas las personas con discapacidad quieren aspirar a ir a unos Juegos Paralímpicos. Pero sí es claro que todas las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de práctica recreodeportiva dependiendo de sus intereses y obviamente de sus posibilidades. Los logros deportivos de los atletas del sector paralímpico sirven para ayudar a cambiar esas relaciones sociales de discriminación, esas miradas lastimeras con relación a las personas con discapacidad. Las acciones de nuestros ídolos deportivos del sector paralímpico generan reconocimiento, generan una valoración, generan respeto y extensivamente cambios culturales. Una encuesta realizada en Londres después de la celebración de los Juegos Paralímpicos del año 2012 evidenció que 1 de cada 3 de los encuestados habían cambiado su actitud con respecto a las personas con discapacidad. Es decir, los vieron de otra manera. Ya no había más miradas lastimeras, por el contrario, había miradas de admiración. El 81% de las personas encuestadas consideraron que los Juegos habían tenido un impacto positivo con relación a la forma en que las personas con discapacidad son percibidas por el público. En eso radica el poder del deporte para cambiar imaginarios sociales con relación a la discapacidad. Recordemos a una de las personalidades más importantes de la ciencia en los últimos años, Stephen Hawking, quien falleció el año anterior, quien planteaba: la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar. Y para cerrar, otra frase de este importante científico, en las personalidades más reconocidas, respetadas y admiradas por la comunidad internacional. Y es, tal vez, una frase que debe llenarnos a todos de motivación para movernos hacia los escenarios de acción en el tema de la discapacidad. Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Tenemos una tarea importante, una gran responsabilidad social. A través del deporte podemos ayudar a cambiar esos imaginarios sociales con relación a la discapacidad. Podemos generar empoderamiento y liderazgo, e indiscutiblemente que podemos contribuir a que muchas personas con discapacidad tengan práctica deportiva, puedan acceder a la práctica deportiva, y esto redunda indiscutiblemente en el bienestar físico y emocional, no solo del practicante, sino también de todo el grupo familiar que lo rodea. Muchas gracias.